1:26, muy temprano comentábamos sobre la propuesta de la senadora del progresismo, Isabel Zuleta, en el sentido de tener todo listo para irse con una reforma que permitiera la reelección en Colombia. Nos acompaña el senador Efraín Cepeda, el presidente del Congreso. Señor presidente, qué bueno tenerlo en 6 AM. Buenos días. Muchísimas gracias, Gustavo, periodistas, amables oyentes. Gracias por la amable invitación. Y sí, sorprendidos estamos porque pues hoy, antes el gobierno nacional había mandado algunas señales tranquilizantes en el sentido que no iba a insistir en una asamblea constituyente, porque es que cuando se hablaba de constituyente era precisamente para poner sobre la mesa la reelección presidencial y que no habría ni siquiera fast track. El ministro Cristo pues así también lo había expresado, y hoy pues hay un acto legislativo que se anuncia que se radicará para nuevamente revivir una reelección presidencial. Ese fue un debate nacional hace unos pocos años, y ese debate nacional y ese clamor nacional llevó a esa enmienda constitucional de prohibición de la reelección, y no solamente ello, sino un parágrafo del Partido Conservador que decía que no solamente era un acto legislativo, sino que además se requería un referendo para ello. De manera que creo que los colombianos vimos ese debate, ese plan de reformitis de una constitución que apenas tiene 33 años, cuando hay constituciones en el mundo, en países muy importantes y serios que tienen 100 años y no se tocan. Pues estar un día diciendo no a la reelección y poco tiempo después sí a la reelección, eso es un tema absolutamente polarizante. A mí me parece que eso no es lo que los colombianos están pensando y están deseando. Los colombianos quieren que se solucionen sus graves problemas económicos, su desempleo que ha crecido a tasas superiores al 10%, que tengan un peso en el bolsillo, pero este debate en nada le conviene precisamente a darle la mano a las clases más necesitadas a la población, sino nuevamente una profundización de una polarización que no va a llevar a nada. Y no va a llevar a nada, Gustavo, porque al menos en el Senado de la República yo no veo ningún ambiente. Y yo estoy seguro que si se hace una encuesta entre los colombianos tampoco van a estar en esa orilla. Así que yo pediría que más bien pensáramos en temas de país, que construyéramos confianza entre las instituciones, que marcháramos en la misma dirección, en la dirección del desarrollo, y ahí sí, de apoyo, por supuesto, como siempre lo hemos hecho desde el Partido Conservador, apoyo a las clases populares. Esto no solamente no apoya a las clases populares, sino que al generar esa incertidumbre, pues lo que tendremos es otro trancón en la inversión, que ya lo tuvimos en el año anterior, que halló la inversión privada en el 25%, en el primer trimestre de este año 15%, y caerá más bajo, porque esa incertidumbre hace que los capitales no vengan hoy, cuando tenemos una delicada situación fiscal. Lo que necesitamos es todo lo contrario, atraer al sector privado, que genere empleo, que genere empresa, que genere utilidades, porque de las utilidades salen los impuestos, así de sencillo, que es lo que algunos sectores del gobierno nacional no han entendido, que con el desprecio al sector privado no hay empresas, cae la inversión, caen las utilidades y por supuesto caen los impuestos, y por eso estas afugias que tienen pensando el gobierno nacional en una reforma tributaria que a todas las luces me parece inconveniente, luego de aprobar esta hace menos de 2 años, que llevó al límite las tasas impositivas tanto el sector privado como las personas naturales, y por eso tampoco vemos un espacio de esa naturaleza. Esos son los anuncios que ahuyentan la inversión, que generan y que para nada le hacen bien al país, y mucho menos le hacen bien a las clases menos favorecidas que todos tenemos la obligación de defender. Presidente, desde su punto de vista como presidente del Senado, ya aprovechando este tema de la constituyente, pues fíjese que vuelven otra vez 2 protagonistas de una puja muy grande. Por un lado el ministro Cristo del Interior, por otro lado la senadora Isabel Zuleta, que ha enfrentado al ministro por lo menos en 2 ocasiones. ¿Qué tan bueno o malo es esto? ¿Quién es el que habla por el gobierno? ¿El ministro o la senadora? Pues por supuesto que las bancadas, a pesar de ser bancadas de gobierno o oposición, son autónomas en su toma de decisiones, pero también me sorprende que el ministro diga una cosa y la bancada de gobierno diga otra
diferente, pues eso realmente nos tiene sorprendidos, pero bueno, que presenten el proyecto y que yo creo que hay que hacer el debate, y estoy seguro que se va a hundir muy rápidamente para que pues, nos quitemos ese fantasma que genera tanta incertidumbre entre los colombianos. Presidente, hace un momento Martín Tapias, nuestro director de noticias, lo mencionó a usted con el famoso tema de la valorización de las vías de la costa, la vía Barranquilla-Cartagena. Tengo a Martín en la línea que le quiere hacer una pregunta sobre ese tema. Martín, lo escucha el presidente del Congreso. Senador Cepeda, el presidente Gustavo Petro le respondió en redes sociales sobre este debate que han convocado como bancada del Atlántico a la ministra de Transporte por el cobro de valorización en la vía al mar y calificó sus argumentos como egoísmo social de la clase política. ¿Es una postura egoísta, senador? Pues es una postura que defiende los intereses de 250.000 predios que están entre Atlántico y Bolívar, que recibirán un justo gravamen de valorización. Y sí, y tengo que decirle al presidente de la República que sí grava la clase media, a diferencia de lo que él expresó. Solo están excluidos sectores bajos de la población y pequeños municipios: Santa Catalina, El Uruaco, Piojojo, Andacosta, Tubará, Galapa, Puerto Colombia, Barranquilla, Soledad, Madambo, colegios, hospitales. Además, antitécnico, porque ya no son los avalúos catastrales, sino los avalúos comerciales. Lo otro, la plata se va, 725.000 billones no se quedan en Atlántico y Bolívar, ni siquiera en el Caribe, se van a otros proyectos en el interior del país. Realmente, pues a mí también desde el punto de vista legal, yo no soy abogado, pero mi equipo jurídico lo revisó y ese cobro me parece que está fuera de el alcance, porque el inicio de la operación de este proyecto inconcluso, pero iniciaron operación de los pocos tramos no son ni el 50%, 40 y pico por ciento en doble calzada, lo demás en calzada sencilla, y es la única doble calzada que tiene el Atlántico. Según Invías, se entregó en operación el proyecto en mayo del 2022 y la ley que posibilita cobrarlo es de mayo del 23, un año después. No hay leyes retroactivas. A mí me parece que además de soportar, como lo estamos haciendo en la región Caribe, esas tarifas de energía que son altamente confiscatorias, esas tarifas de energía que pues realmente están golpeando tanto el bolsillo de la gente de la región Caribe, encima ese gravamen de valorización a la clase media, sí, oígase bien, a la clase media también, 250.000 pesos, y no son los predios por donde pasa la carretera. Eso es una carretera además muy antigua, ¿no? La primera tramo de doble calzada data de hace 40 años, Humberto Salcedo Collante, ministro, Alfonso López Miquelsen, presidente. No se grava a quienes están en la orilla de la vía, sino 5 kilómetros a cada uno de los lados de la carretera. Realmente pues yo veo aquí pues otra nueva injusticia que se cierne sobre el Caribe.